¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Parlamentarias. Estamos en vivo con toda la información. Obviamente se esperaba la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero hasta nuevo aviso se suspendió. El ritmo que solía tener esa comisión, a donde se estaba avanzando con el presupuesto 2025, se vio en las últimas 2 semanas algo pausado. Por un lado, las elecciones en los Estados Unidos, que ya, entre paréntesis, lo dieron como ganador al reelecto Donald Trump. Y por otra parte, hoy tiene que ver la situación de posponer esa comisión con la agenda del ministro de Salud, que es el que venía a exponer concretamente, y tenía que ver con eso, o al menos es lo que trascendió, que ese es el motivo por el cual queda suspendida la reunión que estaba prevista hoy, que tendrá que haber empezado hace 1 hora. ¿Cómo andás, Lu? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, saludar por supuesto a todos ahí a través de la pantalla de Diputados TV. Chicos, estaba pensando en la comisión del día de hoy, que bueno, quedó suspendida por cuestiones de agenda, netamente, que tiene que ver con la agenda del funcionario que está a cargo de la cartera de salud. Estamos hablando de el ministro Mario Lugones, que iba a llegar, en este caso, a exponer sobre diferentes temáticas que son abordadas en el presupuesto 2025, y haciendo también un análisis de lo que va a ser este presupuesto y en cuanto a las partidas presupuestarias netamente. Pero hay un tema que también tiene que ver con un análisis que fue el de ayer más temprano, en este caso en lo que es la Comisión de Economía y Finanzas, claro, que también vinieron diferentes expositores, vinieron rectores, por ejemplo, de la Universidad de La Plata, de la Universidad también de Mar del Plata, bueno, de la Universidad de La Pampa, diferentes representantes de estas universidades que les estoy mencionando. Y bueno, mucho se tocó en ciencia y tecnología, mucho se habló de CONICET, mucho se habló de cuál es la situación en materia educativa en nuestro país, y realmente lo que significa, ¿no? Las bajas en el financiamiento, ¿no? O el veto al financiamiento universitario. Pero bueno, por supuesto es un tema bastante extenso. También estuvo reunido, en este caso, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Adelante la lleva Miguel Pichetto, que bueno, también trabajaban sobre lo que es la llegada de la AGN, en este caso la Auditoría General de la Nación, y cuándo va a empezar a hacerse auditorías en las universidades, para también decir, bueno, a ver si realmente podemos mejorar el financiamiento o reacomodar las partidas pensando en el año que viene, de dónde saldrá ese dinero, y que no sea directamente del bolsillo de los contribuyentes. Exacto, ¿y qué efecto supone que en todo caso queden desfinanciadas esas casas de estudio a distintas, digamos, objetivos que tienen esos financiamientos, que tienen que ver, por un lado, el pago de los salarios docentes, y por otra parte el funcionamiento de los edificios? Cuando se ajustaron las partidas, se ajustaron para lo segundo, para lo que comprende entre el 12 y el 20% del presupuesto total, que es el funcionamiento del edificio. Es decir, tenerlo habilitado, por así decirlo, que haya gente que pueda brindar seguridad, que pueda brindar mantenimiento, higiene, aseo, que estén en funcionamiento todos los servicios que tienen que estar para recibir a cientos y cientos y cientos de estudiantes. Pero nada pasó, sin embargo, con los sueldos docentes, muchos de ellos por debajo de la línea de la pobreza, muchos otros claramente son sueldos con los que se puede vivir normalmente en la Argentina. ¿Cómo andás, Ares? Bienvenida. Hola, ¿Todo gracias. bien? Sí, todo bien. Y comentando, siguiendo en la misma línea de lo que ustedes vienen comentando, en la comisión de ayer de Economía y de seguimiento de normas tributarias y presupuestarias, también vinieron otras organizaciones para analizar el impacto de lo que es el presupuesto en sí, en líneas generales, en cuanto a inflación, en cuanto al crecimiento del PBI. Y en la tarde, en esta reunión de la Comisión Mixta Revisora, también se presentó un plan anual para auditar 12 universidades. Y el diputado Miguel Ángel Pichetto sugería armar un equipo especial para comenzar con las auditorías ya acordadas con las 3 facultades de la UBA, que es Economía, Psicología y Medicina. Así que bueno, creo que también ahí se va avanzando con lo que van a ser las auditorías de la AGN, que desde la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, pues insisten que es como el organismo que debería ocuparse de auditar a las universidades. También hablaron de auditar otro tipo de, incluso se habló, hubo un pedido de auditar la deuda pública
y de auditar otros organismos que corresponden, ¿no? O sea, se presentó todo un plan anual. Sí. Bueno, vamos a escuchar la palabra de la diputada Paula Penaca, del Frente de Todos, hablando sobre el presupuesto, sobre cómo viene la discusión. Lo venimos mencionando, más allá de las observaciones que se hacen y de las ganas que muchos diputados tenían que pasasen por esta Comisión de Presupuesto y Hacienda muchos más funcionarios, y particularmente el ministro de Economía. Un ministro de Economía que tuvo una resistencia total a responder preguntas de los diputados. Para algunos bloques era fundamental, era central que eso sucediera, porque además había muchas cuestiones más vinculadas a lo técnico, que era interesante que pudiera venir a responder el ministro de Economía. Eso ya está absolutamente descartado. Asimismo, todos coinciden, a excepción de la izquierda, que hay que aprobar un presupuesto, hay que tener en todo caso un presupuesto para poder marcar cierta hoja de ruta hacia el año que viene, que es un año de elecciones, es un año también de elecciones de renovación del Congreso, y a donde la macroeconomía viene respondiendo en tiempo y forma con lo que había propuesto el presidente Javier Milei, pero después hay como ciertas observaciones que sobre todo hace el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que se destrabó un préstamo importante y ahora con la elección dándolo ganador a Donald Trump, uno supone que también va a haber más cantidad de inversiones, pero hay cierta mirada de cerca sobre todo lo que es la contención social que el Estado debe brindar. Así que por eso era importante también que viniera la ministra Petovelo, que todavía no vino, no se sabe si va a venir, y el ministro que hoy sí había comprometido su presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es el ministro de Salud, pero por una cuestión de último momento de ajustar compatibilidades de otras reuniones no pudo. Escuchamos a la diputada Penaca. Bueno, en primer término es importante la comisión porque justamente amplía las voces que pueden escucharse en el marco del debate del presupuesto, que como vos bien decís es una de las discusiones centrales que tiene el Congreso de la Nación, porque plantea cuál es el plan de trabajo y la disposición de recursos, ¿no?, del gobierno para el año próximo. Y aquí la verdad que se han podido escuchar muchas voces que en la Comisión de Presupuesto no se estaba pudiendo, solamente se estaba pudiendo escuchar la voz del oficialismo y sus planteos en torno a un presupuesto que nosotros consideramos desde nuestro bloque que es un presupuesto de ajuste. Entonces le dimos voz aquí en la comisión a todos los sectores que van a ser ajustados, que van a ser perjudicados por ese plan de ejecución presupuestaria que el gobierno de Milei trajo al Congreso. Reafirmar un análisis presupuestario general que tiene que ver con que está viendo desde el gobierno algunas proyecciones que consideramos que no son correctas en términos de crecimiento, en términos de tipo de cambio, en términos de inflación, ¿no? Una inflación proyectada que implicaría una inflación anual de acá hasta fin de año del 1%, y claramente esa no es la realidad. Luego, la posibilidad de que esta regla fiscal termine generando mucha discrecionalidad de parte del presidente y que pueda recortar partidas que incluso hoy están asignadas por leyes específicas que son derogadas en este presupuesto para después poder utilizar esos recursos para el pago de la deuda. Eso creemos que va a ser muy perjudicial, sobre todo porque esos recortes, esas derogaciones de artículos de leyes están direccionadas hacia el sector de la ciencia, de la técnica y de la educación. Ese análisis lo compartieron casi todos los centros de estudios económicos que estuvieron aquí hoy. Y luego, bueno, escuchamos finalmente al sector cooperativo, que también va a ser uno de los sectores perjudicados y que en muchos casos, como recién hablaba un integrante de una cooperativa de la provincia de La Pampa, garantizan el acceso al agua, a la electricidad, o sea, ¿no? Dan servicios esenciales para los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, creo que esto enriqueció, que ojalá el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Espert, tenga la capacidad de abrir la escucha. No tengo mucha expectativa porque últimamente no dejan ni que hagamos intervenciones los diputados de los bloques opositores, pero me parece que ha sido una buena instancia, y también reconocer que han estado presentes diputados y diputadas de otros bloques, ¿no? No solamente de nuestro bloque, que ha sido el que convocó a las comisiones. Bueno, estaba la opinión de la diputada Penaca, o también una diputada muy activa en otras comisiones. También vamos a recuperar en un ratito lo que dejó el debate de
la preocupación o la situación de poder revisar las situaciones de violencia de género en ambientes laborales, pues algo que pasó esta semana y de lo que no tuvimos, por actividad que hubo en la Cámara, no tuvimos tanto tiempo nosotras de poder desarrollarlo, pero es interesante, pero tuvo mucho rebote, porque además tuvo como protagonistas a colegas nuestras, ¿no? Mujeres periodistas que son las que empezaron a intentar de acercar mayor identificación de estas situaciones en los ambientes laborales, porque particularmente en los medios de comunicación se replicaba con mayor facilidad por ahí que en otros ambientes laborales, así que también nos vamos a ocupar de eso en un rato. Hoy tenía que reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda y no hay una reprogramación, por lo menos hasta ahora, ¿no? De cuándo sí va a poder venir el ministro de Salud, ¿verdad? No hay una reprogramación. No, por ahora lo que se esperaba de alguna manera era, bueno, poder avanzar ya con el dictamen y que se puedan encontrar directamente en el recinto, pero en este caso, por supuesto, los dictámenes tienen que ser antes del 20 de noviembre, como ya se había planteado. Claro. Por una cuestión también de cierre del periodo ordinario 2024, pero también no se ha reprogramado. O sea, es como, bueno, ya van 2 semanas consecutivas de que no hay actividad y esto está netamente ligado a la agenda del funcionario del Poder Ejecutivo. Sí, ¿y cuántas reuniones ya se celebraron de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? 3. ¿Fueron 3 solamente? Sí. Bueno, se tenía como hoja de ruta que pudieran alcanzar las 8 reuniones para darle debate al presupuesto 2025. Se lograron 3. Mucha diferencia respecto de otros debates. Primero, la principal diferencia estuvo marcada porque fue el propio presidente de la Nación quien vino a presentar el presupuesto al Congreso, tal como si fuese una sesión ordinaria o una apertura de año legislativo. Tuvo la misma formalidad, por lo menos desde lo en metadiscursivo, ¿no? De cómo estaba la apuesta, de cómo él estaba presentando ese presupuesto que dice él mismo haber elaborado. Y ahora, obviamente, la espera o la expectativa sobre cómo puede abrirse ese presupuesto. Hay también mucha inquietud en virtud de las obras públicas de las provincias. O sea, cada provincia también tiene mucho interés en conocer qué programas y qué partidas van a ser asignadas tanto a programas específicos que por ahí quedan desfinanciados o sin presupuesto, y esto en términos de lo que mencionábamos antes, ¿no? Del soporte social, y por otra parte la cuestión vinculada a la obra pública, a pesar de que se presentaron proyectos también para hacer un seguimiento de la misma. Bueno, en un rato, cuando regresemos de la pausa, nos vamos a meter con el dengue. El dengue empieza a instalarse fuertemente en la agenda porque con el calor, ustedes ya saben, y con un verano que se anticipa como históricamente caluroso, con un calor que va a batir récords por la cuestión vinculada al calentamiento global y todo lo que ya sabemos en materia ecológica que tantas veces hemos hablado con Lourdes, el dengue va a ser una epidemia para seguir de cerca, y en ese sentido también había mucha expectativa con que el ministro de Salud viniera hoy a la Comisión de Presupuesto para saber qué es lo que está pasando. O sea, era uno de los puntos que te acordás que lo hablábamos de decir, bueno, que nos den respuestas sobre el tema dengue, teniendo y considerando que hay un faltante, pero ¿por qué? Porque en realidad hay una producción de los laboratorios, pero es para aquellas provincias que ya iniciaron una campaña de vacunación. Sí. Lo que no hay es para los privados, en realidad más que los privados no, sino para los casos que no tienen el dinero para comprar una vacuna que es carísima y que además necesita 2 dosis y que además algunos ya tienen un contagio de dengue, por lo tanto pueden contraer lo que es la cepa que produce las hemorragias internas, ¿no? Exactamente, el dengue que puede adoptar la forma de hemorrágica. Bueno, hacemos una pausa, que estamos un poquito pasaditos, y seguimos adelante. En un ratito también nos visita el diputado López Murphy. Ya venimos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión?
Acá estamos de regreso después de la pausa. También otra cuestión que está previsto que suceda y que finalmente no avanzó es el dictamen por el tema de la prevención de los juegos online, ¿no? Que era algo que estaba previsto que ocurriera, sobre el que había bastante coincidencia y preocupación también. Es un tema que ha ganado poquito a poco la preocupación y la instalación en la agenda pública, algunos casos de renombre que ayudaron a reconocer que esto cada vez alcanza edades más tempranas, y la tecnología que en definitiva masificó este problema, que son las apuestas que están relacionadas con el mundo del deporte real, ¿no? Aquello que sucede en el mundo virtual, que se instala o que tracciona desde el mundo real con el deporte verdadero de los seres humanos, no de las máquinas ni de los robots. Y del otro lado, personas que, lejos de estar disfrutando un espectáculo deportivo, están especulando con ganar dinero. Y también esto está inserto en la situación económica en la que nos encontramos, donde cada vez más jóvenes piensan que hay una salida o una posibilidad de ganar rápidamente dinero fácil a través de las apuestas. Las billeteras virtuales, que todavía no logran tener o bajar con todos los controles que debería, por lo menos controles parentales. La brecha tecnológica es otra cosa que se mencionó, ¿no? Porque por ahí están miradas más de cerca las poblaciones más jóvenes, que tienen un fuerte uso de los dispositivos tecnológicos, de las pantallas, sobre todo porque es lo que dejó la pandemia, entre otras cosas, como consecuencia, pero también la época que manda. Sí, el contexto, que también hace que todo sea mucho más fácil y que se dé de esa manera, ¿no? Absolutamente, y despierta un mundo a chicos que no están madurativamente preparados para entender que el dinero se gana trabajando. Y empezó a penetrar fuerte y a preocupar que había casos de chicos de 15 años, 16 años fuertemente endeudados. Y además, no solamente la cuestión económica, sino la cuestión de la salud mental, porque estamos mirando un aspecto que tiene que ver, en todo caso, con un dolor de cabeza que pueden llevarse los padres que tienen que responder por esas deudas. Pero digamos que esto tiene un carácter de adicciones que es un componente que hay que estudiar mucho. Aparte, bueno, todo el tema de las publicidades, ¿no? Porque la publicidad está, por más que al final haya habido algunas personalidades que incorporen esto de los menores no juegan, como el caso del Dibu, igual la publicidad está y está permanentemente. Entonces eso ha ayudado a que haya crecido muchísimo todo esto de las apuestas online, de que, bueno, estemos hablando de ludopatía directamente, porque es un problema de salud mental, como decías. Totalmente, y la salud mental, que también es una consecuencia que era interesante poder hablar con el ministro de Salud, que si hoy venía, porque hay muchos casos de patologías que se despertaron después de la pandemia. O sea, la pandemia nos puso o nos corrió velos de distinta clase, ¿no? Como nosotros como sociedad nos vimos atravesados por un fenómeno distópico que nos acercó a un mundo para el que por ahí todavía estábamos empezando a evolucionar. Nos lo acercó de un momento muy abrupto, y eso produjo que muchas mentes no pudieran acomodarse, que muchas almas no se sintieran tranquilas, y hay muchas personas que empezaron a sufrir adicciones de distinto tipo. Miren, el alcohol es otra de ellas, de la que también este Congreso viene tratando de ver qué es lo que puede hacer, y quedó un poco en evidencia cuando, por ejemplo, hablamos de la prohibición o la tolerancia cero del alcohol al manejar, el alcohol, la cuestión vinculada a las drogas. Ayer hablaba con... Sí, ahí tocaste un tema importantísimo que tiene que ver con la legislación, ¿no? Cómo se regula el consumo de estupefacientes, que tenés una prohibición total, casi negacionista del consumo de drogas, como diciendo, bueno, es más, hace poco en Twitter estaba viendo que en Tucumán creo que habían prohibido realizar actividades tipo fiestas electrónicas para evitar el consumo de estupefacientes. Y es como, hola, el consumo existe, existió y va a existir, y nada que ver tiene con la fiesta electrónica. O sea,
está el consumo recreativo, está el consumo que se hace también a escondidas y que puede llegar a provocar más muertes. Y uno por ahí dice, perdón que me extiendo un poquito con esto, y uno por ahí dice, bueno, pero ¿qué? Entonces lo fomentás, ¿querés que siga? No, tiene que haber una ley que acompañe, una regulación en la ley de estupefacientes, porque tampoco podemos hacer oídos y ojos que no ven y que no sienten y que nada, y que no escuchan, como para decir, bueno, esto no existe. Listo, y si no existe, está regulado de una forma y punto. O muerto el perro, se acabó la rabia, que sería lo de eliminar fiestas electrónicas o asociar no tiene nada que ver. Vas a un boliche normal de fiesta de común y también hay consumo. Es un consumo problemático y hay que verlo desde ese lugar, porque efectivamente creo que se ha abordado desde algunos lugares, pero es cierto que lo que no se puede olvidar es la parte de salud mental, porque una vez que ya hay el consumo problemático, desde dónde lo atiendes. Así que bueno, sí, es un tema que tiene que continuar en la agenda legislativa, o por lo menos sería muy importante continuarlo desde ese lugar. Pero bueno, volviendo a estos proyectos que tú decías de ludopatía y de ciberludopatía, estuvo en algún momento en agenda, pensó que se iba a retomar y bueno, creo que toda la reprogramación de las distintas actividades de las comisiones pues ha llevado a que tendremos que esperar a ver cuál es la agenda de la próxima semana. Exacto. Entendiendo que hasta el 20 de noviembre podrá haber dictamen. Hubo muchas reuniones informativas alrededor, así que estaría en condiciones de haber dictamen, pero habrá que esperar. Bien, bueno, vamos a ocuparnos del dengue, que es lo que estábamos anticipando antes de ir a la pausa, Lu, con tu trabajo. Exactamente, bueno, es un pedido, en realidad un pedido de informe que ya lo habíamos hablado, inclusive que tiene que ver con un trabajo también de la diputada Marcela Colli, que bueno, planteaba esto de la necesidad de que haya material que explique, informes, que traigan a la mesa los números realmente y cuáles son las necesidades de la población hoy, y en este caso qué es lo que hoy está pasando con la situación del dengue y la Aedes aegypti, la reproducción y el descacharre que se tiene que dar normalmente, o sea, la limpieza de residuos. La descacharrización, sí. Exactamente. ¿Y qué es esto? Y que todo viene al mosquito a temperaturas que realmente favorecen la reproducción, la humedad, zonas donde por ahí ya son zonas endémicas que la pasan mal. Pero realmente ir a atacar el problema del dengue que está ocurriendo en estos días, en este caso la diputada Colli, que ya presentó, en realidad pidió un informe dirigido al Ministerio de Salud frente a esta preocupante situación y que cada provincia es distinta, porque tenés provincias que capaz tienen, hoy la vacuna está costando 180.000 pesos. 180, 200, tipo en la vacuna contra el dengue en números redondos. Vos pensás, una persona que no llega a fin de mes, que puede ser o cualquier persona que está ya con una cepa, que encima casi siempre son personas que están en contextos de mayor vulnerabilidad, donde capaz tenés un basural a cielo abierto a 2 cuadras de tu casa y donde es más probable que el mosquito crezca. Entonces te contagias, se contagia tu grupo familiar, te agarra dengue por primera vez, ya quedás expuesto a un posible dengue hemorrágico. Exacto. Y la vacuna no te alcanza tampoco para comprar en el ámbito privado. Aparte y el ámbito público está atestado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Y cuáles son los números? Bueno, por esto es que la diputada Colli pidió, en este caso, un informe teniendo en cuenta la situación. Vemos en la próxima placa también, bueno, hay otros diputados que están acompañando esta iniciativa. Por supuesto, la falta de suministros afecta a lo que es toda la prevención y el control de la enfermedad. También mucho se hablaba de, bueno, qué es lo que está... Recién escuchábamos, inclusive la publicidad, pero se preguntaban qué es lo que estaba sucediendo con respecto a las campañas de prevención, a las campañas en los medios, en la radio, en la televisión. Bueno, se han reducido y los recortes se han dado de manera importante con esto de la difusión también, pero ya hace años que venimos con esto. Entonces es como el poder estar, el poder acompañar y el poder concientizar, y para eso tener de fondo los números, es clave, y es a lo que apunta la diputada, ¿no? Sí, Are, ¿qué querías decir? No, decía esto, ¿no? Que primero ya hubo el primer caso autóctono que se anticipó en tiempo muchísimo, y por otra parte también en las publicidades, aunque son pocas, ya nos alertan de que los huevos del mosquito
superviven, tienen una gran resistencia. A lo mejor no lo vemos todavía volando, pero el huevito, si no haces la descacharrización, como decías, constantemente, el huevito puede continuar de la larva y entonces a lo mejor se mantiene y no sé, en 2 o 3 semanas tenemos muchos más mosquitos de lo que no estaba previsto. Entonces claro. Es eso, ¿no? Como la resistencia del mosquito, porque bueno, todas las especies de vida se van evolucionando y van mejorando en cuanto a resistencia, supervivencia, ¿no? Entonces, sí, lo que se hablaba de los repelentes, de que si realmente está bueno que se usen cierto tipo de repelentes, considerando que esto también es lo que puede llegar a producir la resistencia o la inmunidad a cierto tipo de estos que serían medicamentos o cremas o ungüentos, sí, los componentes naturales, de los insecticidas. A los componentes claro, de los insecticidas, claro. Que no, bueno, no. Sobre la vacuna, además, me parece que lo que falta es conocer, ¿no? Conocer más quiénes debieran dársela, y generó un poco de confusión que según las distintas jurisdicciones, los criterios que primaban eran distintos. En la Ciudad de Buenos Aires es distinto de la provincia de Buenos Aires, en las zonas endémicas es otra, o sea, se tomaron distintos criterios para la vacunación o para la administración de la vacuna. Sin lugar a dudas, lo que explican los inmunólogos o los epidemiólogos, es que vacunarse es muy importante, sobre todo para aquellas personas, como dijo Lourdes, que contrajo ya la enfermedad. Porque esto no va a impedir que se vuelva a contagiar, porque puede contagiarle un mosquito otra vez, puede picarle un mosquito otra vez. Por eso las personas se aíslan. O sea, no se aíslan porque ellas mismas pueden contagiar, sino porque no sería prudente que mientras cursan la enfermedad los vuelva a picar un mosquito y entonces ese mosquito traslada la enfermedad a otra persona. Pero hay mucha duda porque hay cuatro tipos de dengue que circula. Lo que pasa es que en nuestro país principalmente circulan 2 de esas 4 variantes. Entonces, la vacuna no cubre a todas las variantes. Entonces, eso también generó duda. Que bueno, pero yo me vacuno y tengo amparo de todas las variantes de mosquito que está circulando, y la respuesta es no. Ahora también pero en nuestro país, mira, las variantes que circulan son 2, con lo cual sí hay que vacunarse. Ahora, hasta hace poquito, a la mitad del mes pasado, ya salió el comunicado que desde el 22 de octubre al 3 de noviembre se estuvo vacunando a personas entre 15 y 59 años que vivían en la región metropolitana y por supuesto en este caso personas que ya han tenido una cepa antes, por lo tanto pueden llegar a tender a contraer el dengue hemorrágico, y quienes hayan tenido dengue hace poco tiempo deberán esperar 6 meses para recibir la vacuna por una cuestión de anticuerpos. A su vez está contraindicada, esto es un tema también, durante el embarazo y la lactancia, así como personas inmunocomprometidas o en tratamiento de quimioterapia o corticoides a altas dosis. Así que, bueno, también eso es un tema. Eso de los 6 meses ventana, también decían algunas personas que, no habrá llegado un poco tarde la vacuna, porque el pico del mosquito dengue es en el verano. Entonces, muchos de los contagios se produjeron en diciembre, enero, febrero, marzo, porque marzo también, ¿se acuerdan? Fue muy caluroso. Si vos te contagiaste en el último mes, en marzo, que es el mes 3, recién en septiembre vos tendrías que poder vacunarte. Entonces ya estás un poco tarde, pues estás pasado de esos 6 meses. Y otra vez ahora en noviembre, diciembre, con el regreso al calor, el mosquito se hace una fiesta. Entonces, sí, hay como... un poco también se cuestionaba que había llegado un poco tarde la vacunación. Bueno, hay una campaña de prevención, que esto es en la provincia de Buenos Aires, que es tapá, lavá, tirá y girá, que ese es el lema de la campaña, y obviamente promueve el compromiso exclusivo de la población en sus hogares, ¿sí? Después hay que ver qué es lo que sucede por fuera, y en este caso en la ciudad de Buenos Aires, para llevar adelante también la prevención, y en otras provincias de nuestro país, que muchas de ellas ya tienen campañas. Sobre todo las del norte, que son las que están por ahí más en riesgo. Las más endémicas. Y la fumigación, que también se habló mucho sobre si la fumigación es buena, la fumigación es mala. En todo caso, es preventiva. La fumigación libera un líquido que hace que eso
digamos, inhiba que el mosquito se acerque. No es que podés pasar y no te vas a contagiar si la zona fue fumigada, ni tampoco solamente es matar al mosquito, sino es imposibilitar que el mosquito se acerque. Tal cual, tal cual. Seguimos ahí con las plaquitas. Bueno, la situación obviamente se va agravando con el aumento de casos de dengue en nuestro país. Causa preocupación, causa fallecidos, gente que si no fallece, bueno, queda también con posibilidades de contraer un dengue que sea hemorrágico y que después tenga graves consecuencias o fatalidades, ¿no? Esto es lo que más preocupación trae. Y los legisladores buscan, por supuesto, respuestas y soluciones urgentes para proteger la salud pública, y el ministro, por cuestiones de agenda, ayer no pudo venir a exponer en el presupuesto 2025, por lo tanto que le pregunten, por ejemplo, qué es lo que pasa con la prevención del dengue. Así es. Bueno, es preocupante porque lo mencionaba Are, esta semana ya se registró el primer caso autóctono, ¿no? Eso quiere decir que no trajo la enfermedad de alguna otra provincia o algún otro país como sucedía en otra época. Ya es un contagio que se produce en la propia provincia de Buenos Aires. Así que esto significa que el dengue está entre nosotros y ya es noviembre. Este mismo fin de semana va a haber temperaturas elevadas. La primavera parece que nos da un respiro, nos da una tregua, pero no. Claro, y el hecho de que hayan lluvias genera que hayan aguas estancadas agua y todo estancada. eso Claro. colabora en que la larvita tenga un lugar propicio. Sí. Así es. Are, lo mencionábamos más temprano cuando nos referíamos al presupuesto, ¿no? Porque salud es un área de interés, y la otra cuestión tiene que ver con la obra pública. Exactamente. La obra pública que ya está ejecutada, que ya está asignada y que ya está empezada, no debiera sufrir ningún tipo de consecuencia, con el presupuesto, hablando del presupuesto. Ahora, si había obra pública aprobada, pero no fue ejecutada, esa obra pública va a tener que contar con mano privada. Pero también pasa mucho que la obra pública está estrechamente vinculada a la corrupción, ¿no? A que sí se aprueba y después resulta que se hacen 2 centímetros de una autopista y la autopista nunca se termina, pero el dinero ya se cobró. Exactamente. Sí, y en ese sentido, o sea, como con esta preocupación de que en el presupuesto hay pocas partidas destinadas a esto, de que hay acuerdos, de que sean las provincias las que se ocupen, dependiendo del porcentaje que esté avanzada la obra pública, hay un proyecto de la diputada Liliana Paponet que presentó este proyecto para crear un observatorio de obra pública en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. Ya habíamos hablado de una oportunidad de una oficina de monitoreo que proponía el diputado López. Y estaría más o menos en línea con esto. ¿A qué estaría destinada esta oficina? A contribuir a la evaluación y mejora continua del marco normativo, de las prácticas, herramientas y procedimientos de la planificación justamente de las obras públicas. ¿Esto por qué? Por lo que tú dices, que habitualmente esto responde a las constantes manifestaciones de que la obra pública está plagada o de corrupción. Se habla de que la Cámara de Empresarios de la Construcción son empresarios, decía la diputada en su exposición, y entonces lo que busca es darle mayor transparencia y legitimidad y sumando organizaciones civiles, universidades, etcétera, para que participen de este observatorio. ¿Cuáles serían las funciones? Bueno, sería auditar a la totalidad de las obras públicas realizadas en el ejercicio fiscal, en este caso, en el Estado Nacional, y realizar informes que permitan, o sea, que tengan como contenidos el acceso público, o sea, para que también la ciudadanía sepa de qué se habla cuando hablamos de obra pública, qué se realizó, qué no se realizó. Estos informes deben ser remitidos, habla aquí de las comisiones en el Senado y en diputados que deberán recibir estos informes. ¿Cuáles son? En el caso de la Cámara de Diputados son la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Obras Públicas de la Cámara de Diputados. En el caso del Senado serían las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y Presupuesto y Hacienda, por supuesto. Así también, ¿de qué habla? De que estos informes técnicos deberán contener un análisis pormenorizado y exhaustivo de la obra pública mediante clasificadores
que permitan medir su impacto en presupuestario, social y urbanístico. O sea, no solamente es la partida presupuestaria. Eso está bárbaro, porque Sí. también es otra de las cuestiones que más a veces cuando, Claro. a veces es al revés, ¿no? Es, por ejemplo, esta no es una obra pública, pero la tomo como ejemplo solamente. El derrumbe del hotel en Villa Gesell. Vamos a suponer que en vez de haber sido una obra privada de un emprendedor privado, haya sido un hotel para, qué sé yo, estos centros que hay para los jubilados. Sí, hay algunos centros turísticos que dependen del Estado. Algunos O sí. sea, Chapadmalal, por ejemplo. Claro. ¿Y quién lo revisa? ¿Quién lo controla? Claro. ¿Quién analiza si efectivamente eso puede o no puede darse? Si eso pasa por algún, no sé, a veces también ocurre que pasan, algunas obras públicas pasan por asentamientos o poblaciones de pueblos originarios. Y entonces no se les comunica debidamente lo que va a suponer. Eso por ahí no implica correrlos, pero sí implica que vayan a la zona, que hagan mediciones, que Claro. no sé, tomen... Además eso, o sea, lo importante es que no solamente pensemos, se hace tal obra, pero si es una ruta, tiene un impacto muy, muy importante desde lo social. Absolutamente. O sea, si es un, no sé, es un hospital público, tiene un impacto específico. Entonces, bueno, también analizar esa parte. Va a estar presidido por la Secretaría de Obras y Servicios en representación del Ministerio de Economía. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, la diputada dice que obviamente la obra pública tiene un rol dinamizador en lo que es la generación de empleo, en el aumento de la demanda de insumos asociados a todo lo que es la construcción. Ella habla de que además la paralización de la obra pública hasta ahora, ¿no? Ella habla de un impacto de que amenaza a 200.000 puestos de trabajo directo y a 160.000 indirectos. Y a toda la cadena productiva, obviamente, ¿no? Que se ve afectada porque, bueno, la Cámara de la Construcción, las empresas que tienen como actividad principal esto, se ven obviamente directamente afectadas. También habla de que actualmente hay 2.308 obras en ejecución, 518 en circuito de iniciarse y más de 600 proyectos en proceso de evaluación. Así que bueno, el fin del observatorio es en síntesis ofrecer una herramienta que garantice mayor transparencia, mayor participación en la toma de decisiones y una ejecución eficiente de los gastos. ¿Se acuerdan que también, por ejemplo, se había hablado de los caños de Techín que se cuestionaba si se los había contratado para la distribución de la energía para hacerle un favor a la empresa o si efectivamente era la única posible de fabricar esa calidad de caño por ese precio? Y cañerías me estoy refiriendo, Sí. ¿no? De distribución de energía. Y así un montón de cuestiones. Lo que pasa es que durante muchos años, cuando se pensó, se intentó diseñar una estrategia para dinamizar la economía, era indiscutible que era la obra pública. La obra pública en muchas provincias incluso te desarrolla una ciudad entera, porque vos donde estás haciendo, no sé, por decirte lo que mencionabas vos, una autopista que conecta a dos lugares, vos tenés que trasladar a la población obrera a la zona de la construcción, entonces esa gente tiene que tener a dónde comer, a dónde vivir, Sí, un espacio. dónde esparcirse, etcétera, etcétera, entonces por eso te dinamiza la economía. Lo que pasa es que durante muchos años fue la manera de robar. De ponerle sobreprecios, de darle trabajo solamente a los amigos, de inventar pliegos de O de licitaciones. no ejecutarse. O sea, o de ejecutarse incompleta, quedar ahí. Y también es una manera de robar, en Sí, por eso, definitiva. es corrupción. Sí. Sí, entonces, bueno, a mí me parece que parte de lo que se pretende es organizar y es parte de la auditoría, parte de la revisión y decir, bueno, a ver, realmente acá se pidió, se habló mucho, sin ir más lejos, de todo esto en relación con el transporte. Gente que decís, unas rutas hechas pelota, que suscitan accidentes y nadie las revisó y la partida estaba para mejorarla. Pausa y ya seguimos con la última media hora de Parlamentaria. Ya venimos.
Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, puede integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bueno, chicas, acaba de llegar la información que para el 12 de noviembre, es martes, a las 3 de la tarde, la oposición convoca a una sesión especial para tratar lo que nos imaginábamos, que es el tema del tratamiento de los DNU, para poner un límite a los DNU. Sí. Ya lo venían anticipando, sobre todo en reportajes y en distintas entrevistas, la oposición, digo, que querían ver cómo podía contrarrestarse esta especie de amenaza de desaparición del Congreso si todo se termina resolviendo por DNU, ¿no? Porque un caso, por ejemplo, era la cuestión vinculada a lo que había pasado con el debate al principio de la ley base. ¿Se acuerdan que si se cae la ley bases, el propio presidente Javier Milei dijo, bueno, no pasa nada porque yo hay determinadas metas a las que me comprometí y avanzaré a través de los decretos de necesidad y urgencia? Justamente, como su nombre lo indica, son decretos de necesidad y urgencia. La oposición quiere tratar de que no sea tan fácil, derogar una ley o derribar una ley por decreto de necesidad y urgencia, que es un poco lo que pasó ya 2 veces. Sí, que no es cuestión de sacar DNUs y bueno, listo. Exactamente, porque ustedes saben que para aprobar una ley tiene que pasar por las 2 cámaras. Ahora, si por decreto se la quiere derogar, con que una de las 2 cámaras la rechace, ya está. Entonces, lo que se busca es justamente que vuelva a pasar por las 2 cámaras y que tenga el mismo peso parlamentario que vio la luz esa ley, ¿no? Sí, a ver, perdón, no, creo que me perdí cuando hicimos esto porque a veces suena como un poco ambiguo, ¿no? O sea, en este momento el DNU necesita para que pierda vigencia ser rechazado por ambas cámaras. Exacto. Si es aprobado por una sola ya queda vigente, pero en el mientras tanto, vamos a suponer como el caso de este DNU 7023, fue rechazado por Senado, pero como aún no ha sido tratado en diputados, sigue vigente. ¿Sí? Entonces, no, hasta que no se ha tratado y como no hay plazos para tratarlo, puede pasar como, por ejemplo, recientemente, porque se han venido tratando muchos DNUs en la bicameral. Por ejemplo, se aprobó uno del 2019 del presidente Macri que daba la reparación histórica a soldados que participaron en un ataque en Formosa. Eso también está bueno lo que estás trayendo, porque claro, cuando se empezó con el tema de la Comisión Bicameral Revisora de DNUs, eso era lo otro. Bueno, ¿qué revisamos? ¿Desde dónde revisamos? Revisamos los últimos, revisamos los primeros, revisamos lo de Macri, revisamos lo de Alberto Fernández, o sea... Sí. Había un montón de DNUs por todos lados sí, que no tenían... Y entiendo que empezaron en orden cronológico. Entonces, bueno, ahí fue donde revisaron los del gobierno de Macri y uno de los que quedó firme fue este del 2019. Sí. Y yo creo que todo esto se reactivó con el DNU, los fondos de la CIDE, que ahí hubo un rechazo de ambas cámaras. Y bueno, perdió vigencia el DNU. Claro, pero después otra suerte corrió la fórmula de movilidad jubilatoria sí, y otra suerte la del financiamiento educativo, entonces, de las universidades, ¿no? Sí. Entonces, para este martes 12, digo bien, sí, a las 15 horas la oposición convoca esta sesión especial, que, como también explicaba Lu, hay como un cierto apuro, porque el 20 de noviembre es la fecha máxima, la borderline. Claro, para poder cerrar el año parlamentario. Todo lo que suceda después depende de que haya actividad, digamos, un poco pedida por la oposición, ¿no? Claro. O sea, de caso contrario, ahí termina el año parlamentario y listo. Y sí, igual este sería como el primer paso, ¿no? Porque sería la media sanción aquí en diputados. Y ya en Senado no daría tiempo de tratarlo, así que ya el tratamiento de este proyecto pasaría a Senado el próximo año. Uh-huh. Entonces ahí todavía tiene una ventana de tiempo el gobierno, digo, porque los diputados y los legisladores en general, tanto de diputados como de Senado de La Libertad Avanza, sienten que este proyecto de ley, ¿verdad?, si se lleva a recinto y recibiera la media sanción, atenta en este momento contra la gobernabilidad. Porque bueno, hablan de que es una ley que fue de la 26.122, que fue del 2006 de Cristina Fernández de Kirchner, y que desde entonces, por más que es cierto que se presentaron varios proyectos de ley para hacer las modificaciones, nunca habían tenido un tratamiento en recinto. Entonces,
Es como que ahora ellos un poco discuten y debaten cuál es el apuro de ahora sí hacer estas modificaciones poniendo plazos, porque en el dictamen, digamos que dos de las cosas que son más importantes es eso, ¿no? Cambiar que para que un DNU quede firme tiene que ahora ser aprobado por las dos cámaras, siguiendo el procedimiento de cualquier ley para ser aprobada necesita la aprobación de ambas cámaras. En cambio, para ser rechazado, alcanzaría con el rechazo de una de las dos cámaras. Y lo otro que hablan, que es muy importante, es que en caso de no ser tratado, tiene 90 días. Si en 90 días no es tratado, expira, pierde vigencia ese DNU. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo en esta cuestión de los plazos es donde ellos ponen más énfasis el oficialismo en que no sería justo, ¿no? Claro. Que esto suceda de esta manera. Bueno, hay que ver entonces, de todos modos es una convocatoria, todavía no se oficializó, pero es una información que acabamos de recibir y seguramente en el correr del día ya ahí sabremos si se hace la... Ah, bueno, a ver, hay una cosita para mostrarles. Ahí está, la citación a esta sesión. Bien. La citación dice: por la presente nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle en virtud del lo establecido en los artículos 35 y 36 del reglamento de esta honorable Cámara, convoque a sesión especial para el día martes 12 de noviembre a las 15 a fin de tratar el siguiente temario. Esto es con la orden del día 573, ley 26.122, sobre régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, básicamente la modificación. Claro. Y el mensaje que comunica el dictado del decreto de necesidad de urgencia 846/24, por el que sustituye el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, número 24.241. Bueno, y ahí explica el resto del mensaje. De lo que acompaña este pedido, esta convocatoria. Bueno, sobre el tema de los DNU, consultamos al diputado Gabriel Chumpitaz, él es de la provincia de Santa Fe, del PRO, y esto decía. Si bien no lo hemos definido, este tema, a mi entender, creo que es una de las tantas acciones arteras que lleva adelante la oposición, entendiendo que el resto de los presidentes, el resto de los gobiernos pudieron gobernar con esta metodología. Y me parece que a un gobierno elegido por mayoría, como fue el gobierno de Javier Milei, hay que permitirle que pueda trabajar de esta manera. Ahora, la posición del PRO obviamente va a ser una posición totalmente pensante, como fue hasta ahora con la ley base, como fue con el veto universitario, como fue el veto a los jubilados. El PRO jugó de manera muy fuerte, como va a ser ahora con el presupuesto nacional. Y en ese sentido creo que nos va a encontrar discutiendo con la Libertad Avanza, pero trabajando en conjunto en beneficio de la República Argentina. El PRO tiene su propia identidad, es un partido que tiene más de 20 años, que tiene muchísimos dirigentes experimentados y quedó demostrado en las discusiones que estuvimos dando este año aquí en el Congreso Nacional, principalmente con la ley bases, pero claramente tenemos y compartimos muchas ideas con el gobierno, con la Libertad Avanza. Las ideas están por encima de las personas, por encima de los partidos, y las ideas de la libertad, del respeto por la propiedad privada, el respeto por la Constitución, la institucionalidad, todos los planteos que ha llevado adelante la libertad son los planteos que hemos llevado nosotros desde el PRO, y en ese sentido nos van a encontrar trabajando juntos, eso no hay ninguna duda. Bueno, vamos a compartir con ustedes también algunas noticias vinculadas al triunfo de Donald Trump que tienen que ver con la reacción de los mercados, que es un poco lo que se seguía de cerca, independientemente de que todavía se están terminando de contabilizar cómo le fue en cada una de las jurisdicciones de los Estados Unidos. Bueno, los globales subieron 2,5% en promedio en New York. Esto es a contramano de los pares emergentes. Esto está totalmente relacionado con el triunfo de Donald Trump. Asimismo, el riesgo país cerró en 870 puntos y se encuentra en los niveles previos a los pasos de 2019, exactamente.
El CCL cerró a menos 1% abajo, en línea con el real, que también se apreció con un dólar fortaleciéndose. El Merval trepó 3,4% en dólares, con los bancos a la cabeza. Y la tasa de Treasuries a 10 años cerró en 4,43% ayer. Esto es con el mercado intentando anticipar las repercusiones de una política fiscal expansiva, principalmente por recortes de impuestos a partir del 2025. Asimismo, se van a dar a conocer las decisiones de la tasa que el mercado espera casi con unanimidad, una baja de 25 PBS. Pero es probable que los inversores estén pendientes de cualquier señal del presidente electo sobre su política económica. A priori, los mercados internacionales interpretan el resultado electoral como un shock negativo para activos y monedas emergentes, pero los papeles argentinos van por otro camino completamente distinto. Bueno, estas son todas cuestiones más vinculadas a la bolsa, a las acciones. A ver acá que no veo bien. El GD35 ya rinde 13%, el ITM y el S&P Merval apenas 6% por debajo de los máximos históricos en dólares de enero del 2018. El peso tampoco se vio afectado por la volatilidad en los mercados mundiales de cambio. Esto afectó principalmente a las monedas desarrolladas. Y la brecha con el spot a 17%. El gobierno también dio a conocer el cronograma electoral del 2025. Las alianzas electorales deben estar el 15 de mayo y las candidaturas el 25 de mayo. Las primarias van a ser el 3 de agosto y las elecciones el 26 de octubre. Respecto a las elecciones de los últimos años, la novedad es en relación al calendario que las alianzas y las candidaturas se tienen que presentar en mayo y no en junio, como era habitual hasta ahora. Y esto se cambió a partir de la aprobación de la ley de la boleta única de papel, que fue aprobada el mes pasado aquí en el Congreso. Bueno, hay otras informaciones que se las seguimos compartiendo en un rato nada más, pero bueno, tiene que ver con la reacción de los mercados y con lo que muchos se preguntaban, ¿no? ¿Qué iba a implicar que Donald Trump se convirtiera en el próximo presidente de los Estados Unidos y no Kamala Harris? Esto significa, o en este sentido, es que nosotros pretendíamos darles esta noticia con el despertar con la reacción de los mercados, porque para el propio gobierno nacional, local, el gobierno de Javier Milei se anticipa que va a haber una lluvia de dólares como consecuencia de este triunfo. Sí, bueno, es que desde el primer momento el presidente Milei hizo una apuesta al alinearse directamente con Donald Trump, bueno, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de agendas. Así que se estima que obviamente vendrán por lo menos tiempos de compartir muchas agendas y de mucho entendimiento en todo lo que va a ser la parte económica, en su trabajo con el FMI. Habrá que esperar obviamente que se conformen los equipos económicos de Estados Unidos, pero bueno, en ese sentido, digamos que ya el hecho de que se haya alineado directamente con Donald Trump, pues habla de algo en principio que se espera beneficioso para Argentina. Exactamente. Bueno, vamos a ver, ¿no? En qué se traduce esto. Ajá. Cambiamos un poquito de tema. Esta es una cuestión que nosotros ya se lo venimos contando y tiene que ver con un área de protección de las zonas marítimas, ¿no? Que suelen ser aprovechadas por barcos pesqueros que arrasan con toda la fauna y que cuando esto se estima en dólares, bueno, las consecuencias para nuestro país son muy desfavorables porque se llevan peces que son vendidos en mercados internacionales de los que nosotros no vemos ni un solo pez ni un solo peso y arruinan para siempre la fauna del lugar y es muy difícil poder delimitar la zona, Lu. Exacto. Bueno, luego de 2 reuniones informativas es donde ya finalmente se dictaminó para que pueda llegar al recinto lo antes posible este proyecto que, de no ser tratado antes de fin de año, va a perder estado parlamentario, considerando que fue
en este caso obtuvo la media sanción en el año 2022 aquí en la Cámara de Diputados, un proyecto que fue muy impulsado en ese momento por el diputado Grosso, que estaba adelante de la comisión. Leo Grosso, sí. Exactamente, adentro de la comisión de presupuesto, perdón, de recursos naturales y conservación del ambiente humano. Y también otra de las grandes gestoras de este proyecto fue la diputada mandato cumplido, Graciela Camaño. Es por eso que hoy es el turno de que se trate en el Senado. De esta manera también la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es presidida por la senadora Edith Terenzi, por Chubut, sobre todo provincias del sur como Chubut, Santa Cruz, están muy interesadas en poder establecer este proyecto de ley para la creación del área marina protegida bentónica Agujero Azul. Si ustedes pueden y quieren tener más información, pueden entrar a www.agujeroazul.com.ar y se busca básicamente regular el uso sostenible de estas áreas marinas protegidas y prevenir su depredación, porque sí, como vos decías, Meli, vienen los barcos pesqueros, no solamente se llevan y depredan el suelo marino, sino que también lo hacen de forma de arrastre, en la que no dejan nada a su paso, eliminan todo lo que es flora, fauna, los corales, no queda absolutamente nada de vida en estos espacios que son riquísimos, ¿no? Y no solamente en materia económica, sino también en materia de protección ambiental, sí, de ecosistemas. Eso, es realmente muy, muy complejo, porque no es que solamente te depredan y que se llevan el dinero, sino que alteran todo el ecosistema, porque barren con el fondo marino. ¿Sí? Simplemente lo dejan destruido. Y aparte que hay muchas cuestiones que rozan la ilegalidad, o sea, son completamente ilegales, no están permitidas por el gobierno argentino. Es por eso que, bueno, se están intentando avanzar en legislación, este proyecto que es impulsado por diferentes organizaciones de la sociedad civil dedicadas a lo que es la conservación marina de nuestro país, nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, y apunta a crear un área protegida, que es esta zona clave para la biodiversidad marina en aguas argentinas. Estamos hablando de 148.000 kilómetros cuadrados de lecho marino, equivalente a la superficie de la provincia de Mendoza, es un montón. Este área, denominada Agujero Azul, se encuentra a la altura de las provincias de Chubut y Santa Cruz, por eso los diputados de estas provincias, bueno, están interesados en retroalimentar también un proyecto que ya tiene su media sanción, pero que va a perder estado parlamentario, por lo tanto se debe apurar su tratamiento en el recinto. No incluye la columna de agua por su condición de alta mar, solo el fondo, o sea, lo que es la parte del lecho marino que queda, bueno, prácticamente destruido, sino que es jurisdicción argentina desde 2019 por haberse extendido la plataforma continental. La zona, en este caso, es conocida por sufrir un desabastecimiento y una enorme actividad pesquera extranjera sin ningún tipo de regulación ni control, y es lo que les decía, no solamente se llevan peces, especies que son realmente muy difíciles de conservar y que son riquísimas en el suelo marino argentino, sino que también utilizan un método que es la pesca de arrastre, que afecta intensamente los ecosistemas del lecho marino. Es arrastrar, básicamente, lo estoy leyendo acá para no equivocarme en cómo se hace, pero los barcos utilizan un método que consiste en arrastrar redes con engranajes muy pesados que no dejan nada, o sea, es como peinan toda la parte de la arena, todo, no queda nada, y destruyen obviamente los suelos submarinos. Luego hacen un descarte de las especies capturadas que no tienen interés comercial, o sea, encima después descartan lo que no sirve, lo dejan en la basura. Sí, las esponjas, las estrellas de mar, todo eso que no, entonces lo descartan, ya vuelven muertas. Exacto, exacto, ya vuelven muertos al mar. Y fuera de eso, que encima producen contaminación, porque son desechos orgánicos, biológicos, esto hace que, orgánicos, no biológicos, esto hace que también dejan todo lo que son, bueno, redes, aparte lo plásticos, que explicaban, la composición misma de la red, sí. Es una composición que no debiera ser la que se utiliza, porque tiene un componente, como decís vos, plástico. Sí, contaminante plástico para el mar. Entonces tendrían que también, como si van a estar autorizados a pescar, lo tienen que hacer con un elemento que no genere daño ambiental.
Exacto. Una técnica y un elemento, las dos cosas. La técnica, el elemento, producen residuos, terminan con el fondo marino, matan especies que tampoco tienen interés comercial, por lo tanto, esto hace que hay un arrebato completo en todo lo que es la pesca no selectiva, porque esto realmente, como te digo, arrastra con todo. Ilegalmente se cuenta con la figura de área marina protegida, por lo que es una herramienta para cuidar los ecosistemas ante amenazas humanas actuales y futuras. Esto lo decía también Valeria Falabella, quien es directora de la Conservación Costero Marina de la Organización de Conservación Argentina. Y como para también dejar en claro que es lo que verdaderamente importa, que es el fondo marino del agujero azul, es maravilloso porque ahí es donde está también todo el ecosistema de cañones submarinos reconocidos. Mira, ahí nos estamos en el mundo. sumergiendo detrás tuyo. Sí, por supuesto. Las ballenas, los elefantes vienen son especies que vienen ahí a buscar determinados alimentos, o sea, eso, también vienen otras especies que van de un lugar a otro, como las ballenas y los elefantes, y están destruyendo ese hábitat donde ellos vienen a buscar alimentos, es un muy buen tema ¿sí? que estás tocando porque en este caso el agujero azul es visitada cada año por algunas especies del océano que son migratorias, como por ejemplo las ballenas, que pueden recorrer 20.000 kilómetros en un solo viaje, o los elefantes marinos del sur, que pueden hacer entre 60 y 80 buceos diarios. Y mira, te interrumpo un segundo sobre lo de las ballenas. ¿Te acordás que este verano se dan como noticias por lo inusual? Aparecen estas ballenas francas en las costas de las playas en la Argentina, y en la de Brasil también hubo casos que aparecen de repente en el medio de la costa, y la gente sale a caminar a la playa y está la ballena ahí en el medio de la arena. Y uno dice, ay, qué novedoso, qué gracioso. Y en realidad es primero que muchas veces pobrecitas no subsisten, entonces llegan a la costa y lamentablemente, salvo que en el momento sea reingresada al mar por rescatistas, que además necesitan de un mega operativo para el peso del animal, muchas veces es muy difícil devolverlas al agua. Y en general es la consecuencia de eso que estás diciendo vos, de todo el deterioro y eso también suma a lo que es el cambio climático de manera muy fuerte, porque la depredación de los mares también es una razón por supuesto, de cambio climático, y de alterar también el ecosistema, la vida marina. Después no solamente está la técnica en la que pescan, sino que depredan el fondo marino, sino que también lastiman especies que no son intereses comercialmente, no son de interés comercial, sino que también lo que utilizan para pescar, no solo que es un sistema nefasto, sino que también los elementos contaminan altamente el mar, y después esto hace que el resto de los animales se enganchen con redes, consuman plásticos, y así es como, todo se va. La gran mayoría del plástico del planeta va para el agua. Y es irreparable después el daño que se produce. Así que inexorablemente hay que Vamos a esperar que se trate lo antes posible. Y hay que para que no pierda el Estado parlamentario, porque ese es el riesgo justamente de este tema por el que tanto se ha batallado. Bueno, chicas, llegamos al final. Gracias por esta tarde juntas. Nosotros nos reencontramos mañana en el cierre de la semana, y tenemos más para seguir contándoles, pero ya viene Horacio con todo el equipo. Así que lo que pase por la pantalla de TV es lo que está pasando en el Congreso, así que si quieren enterar, se quedan acá. Chau, que estén muy bien.